Ok, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Monserrate, gerente general de Testec Ecuador, y miembro de Grupo Testec. Grupo Testec, como ustedes, bueno, la mayoría que ya han participado en webinars anteriores muy bien saben, es una compañía multinacional con más de 30 años de experiencia en ensayos no destructivos, suministrando soluciones tecnológicas para diferentes sectores industriales donde los equipos, accesorios y consumibles de NDT son utilizados para garantizar la continuidad operativa de los diferentes activos y procesos. Somos representantes de varias marcas muy importantes y conocidas a nivel mundial como Waygate Technologies, anteriormente General Electric, Edify Technologies, Spectronics, entre otros. Como les he mencionado, Testec, el grupo Testec creó y diseñó el programa Entity In-House como una respuesta ante la problemática que se generó debido al COVID-19. Hemos generado este programa para compartir información y en ese periodo que estuvimos todos en cuarentena, pues aprovechar ese tiempo y mantenernos productivos con conocimientos nuevos. Ese fue el origen. Sin embargo, hoy en día NDT In-House ha evolucionado y se ha convertido, creo que, en una plataforma bastante importante para los que nos dedicamos a esta área de ensayos no destructivos, de mantenimiento predictivo y, como vamos a ver el día de hoy, todo lo que tiene que ver con gestión de activos a través de inspección basada en riesgo. El día de hoy vamos a dictar un webinar en alianza con Mequinova, que es una empresa ecuatoriana especializada en tecnología de información aplicada a la industria, quien será representada por Daniel Narváez, ingeniero mecánico y programador, especialista en gestión de activos industriales y desarrollo de proyectos de innovación, con más de 13 años de experiencia ejerciendo su labor. Así que, bueno, sin nada más que agregar, espero que esta información sea muy provechosa para todos ustedes. Esta ha sido una alianza entre Mequinova y Testec para traerles el día de hoy este contenido sobre inspección basada en riesgo. Y sin nada más que agregar, le doy la palabra a Daniel para que proceda con su presentación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes con todos. Voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, como ya me presentó Marco, mi nombre es Daniel Narváez y voy a hacer una breve presentación de un tema que es sumamente importante en el proceso de la gestión de los activos. Y es una metodología que está tomando fuerza no solamente en el sector o en la industria del petróleo, sino poco a poco está tomando fuerza en el resto de industrias que tengan plantas de procesos. Y esto tiene que ver con una filosofía de un modelo de decisión basada en riesgos. Entonces, vamos a ver si presento. Ok. Entonces, los temas a tratar en esta hora, más o menos me voy a demorar ahora. Vamos a hacer una introducción a los modelos de riesgo. Vamos a ver el tema de la información que se necesita para implementar y para hacer un análisis de riesgo basado en la metodología RBI. Luego haremos un repaso breve del paso a paso para poder hacer un análisis de riesgo y finalmente cómo podemos hacer un plan de inspecciones una vez que tenemos el riesgo de los equipos en las facilidades industriales.
Primeramente quiero dar una introducción de qué hace Mequinnova. La empresa Mequinnova es una empresa ecuatoriana que está 7 años en el mercado. Nos especializamos en la gestión de activos y nos apoyamos en las tecnologías de la información. Básicamente damos servicios en temas relacionados a la gestión de activos, en gestión de riesgo y confiabilidad, y desarrollamos nuestro software propio. Entonces, hemos tenido ya algunos desarrollos, tanto en la gestión de riesgos como evaluación de defectos y simulaciones también para análisis de confiabilidad. Estamos haciendo estudios también de predicción de fallas con modelos de Machine Learning, que son parte de la inteligencia artificial, y con eso tenemos, pues trabaja con nosotros un doctor en inteligencia artificial. Entonces estamos ya empezando a modelar y hacer ciertos modelos prototipo para tener ya modelos de predicción de fallas en equipo rotativo. Bueno, vamos a empezar entonces viendo rápidamente los modelos de riesgo que hay. En general vamos a hacer una breve revisión. Y para poner en contexto lo que el modelo de riesgo, ¿a qué vamos a aplicarlo? Lo vamos a aplicar en este caso a las plantas de procesos de fluidos industriales, puede ser gas, puede ser líquidos, y normalmente en este tipo de plantas de procesos existen equipo estático como recipientes a presión, tanques de almacenamiento atmosféricos, sistemas de tuberías. Esos son básicamente los 3 tipos de equipo estático que normalmente se aplica a esta metodología. Sin embargo, una inspección basada en riesgo o el modelo de decisión basado en riesgo puede aplicar a cualquier tipo de equipo, tanto equipo estático como equipo rotativo. Lo único que cambia es el modelo, las variables que participan en el modelo para estimar las probabilidades de falla y las consecuencias, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, poniendo en contexto en dónde vamos a aplicar esta metodología, ahí tenemos los equipos estáticos, ¿sí? Como pueden ver, ahí hay un recipiente a presión, tuberías que manejan fluidos en sistemas de bombeo y tanques atmosféricos. Eso es básicamente la aplicación más generalizada para aplicar un RBI. Y vamos a ver un poco de la historia del por qué surge un RBI como metodología de mantenimiento, de la gestión del mantenimiento de estos equipos. Entonces, se empieza hace algunos años con un mantenimiento correctivo, como todo mantenimiento, con todas las fallas, esperando a que ocurra una falla, el equipo de mantenimientos va a hacer la reparación, una reparación correctiva. Después se empieza a hacer ya un mantenimiento preventivo, y para el mantenimiento preventivo se empieza a realizar inspecciones de manera preventiva cada cierto tiempo, es decir, ciclos fijos, por ejemplo, hacer inspecciones visuales, bueno, pues cada mes. Una vez que se hace mantenimiento preventivo ya empieza a evolucionar la tecnología y se empieza a ver un mantenimiento basado en la condición. Entonces, ahí entran técnicas de inspección como la medición de espesores por ultrasonido, radiografía y otras técnicas que nos permiten evaluar
y de alguna manera predecir las tasas de corrosión. Entonces, en ese momento ya empezamos a ver tasas de corrosión y la forma de progresión de la corrosión y de los mecanismos que afectan a este tipo de equipos. Pero todavía en el mantenimiento basado en condición no se toma en cuenta las consecuencias que puede tener una falla en los equipos. Y de ahí surge una evolución al tema de las inspecciones, al tomar decisiones para hacer planes de inspección que ya toma en cuenta las consecuencias. Y aquí nace la inspección basada en el riesgo. Y esta herramienta que nos permite tomar decisiones en función del riesgo, canalizando los recursos a los equipos que tienen un mayor riesgo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas definiciones, pero ¿qué es el riesgo, no? Entonces, tenemos que partir del peligro para diferenciar y cómo llegar a un riesgo. Entonces, el peligro es toda fuente potencial de daño. Y un peligro puede generar un riesgo, es decir, el riesgo, mejor dicho, es la forma de medir el impacto que llega a tener ese peligro. Entonces, el riesgo toma en cuenta la probabilidad de que ocurra un evento específico, qué probabilidad y la consecuencia que puede tener cuando ya ocurre la falla. Disculpa, Daniel, un segundito antes de que continúes. Solamente para apoyar la correcta transmisión del webinar, reportan que se está entrecortando la transmisión y es posible que sea debido a que hay muchos participantes que están compartiendo video. Entonces le voy a pedir el favor a todos los participantes del webinar que quiten la transmisión de video y de esa manera mejorar la transmisión del webinar. Les agradezco a todos. Y disculpa, Daniel. Por favor. Listo. Ok, perfecto. Entonces, les decía que ya un modelo de decisión basado en el riesgo ya toma en cuenta las consecuencias. Pero ¿por qué aplicarlo? O sea, ¿qué beneficios nos da aplicar una metodología de este tipo? Pues la aplicación directa de una evaluación de riesgo y la toma de decisiones en función del riesgo nos permite tener un ranking de todos los equipos de la facilidad o de la planta de procesos de acuerdo a un valor. Entonces nosotros ya podemos definir y dar una criticidad a los equipos y podemos escoger los grupos más críticos para invertir los recursos de mantenimiento, de inspección y de mantenimiento en esos equipos que tienen un mayor riesgo. Otro de los productos en la aplicación de un RBI es un plan de inspección. Entonces, este plan de inspección pues ya toma en cuenta el ranking de los equipos y me ayuda a tomar la decisión, simplemente me ayuda a destinar los recursos de mejor forma. Entonces, este plan de inspección obviamente me ayuda a optimizar los recursos para hacer el presupuesto de los siguientes años, ¿sí? Basado justamente en la criticidad o en el valor del riesgo. Otro de los productos y otra de las ventajas de esto es que ya me dan tareas específicas para mitigar el riesgo. Y puedo de igual manera mejorar o optimizar los recursos porque estoy destinando estos recursos a tareas que
que me aseguran que van a mitigar el riesgo de una falla. Y por último, todo este proceso me permite identificar los conductores del riesgo, es decir, qué me está provocando que se eleve el riesgo. Ok. Aquí vemos un gráfico muy típico del beneficio que nos da un RBI. Tenemos en el eje Y el nivel del riesgo, ¿sí? Y la cantidad de inspecciones en el eje X. Entonces, ahí si nosotros utilizamos un programa típico de inspecciones en ciclos fijos, pues podemos ver que la curva se empieza a aplanar en cierto punto y no permite, por más inspecciones que hagamos, no permite reducir el riesgo porque no tenemos la certeza de que estamos haciendo las inspecciones en los equipos adecuados. Mientras que cuando utilizamos un plan de mantenimiento basado en el riesgo, nos permite disminuir el riesgo de una forma óptima, de tal forma que nosotros hagamos la inspección e invirtamos recursos en los equipos que más se necesita. Entonces, dentro de los modelos de riesgo, existen varios tipos de modelos de riesgo. Hay unos modelos muy básicos, ¿sí? que son los modelos cuantitativos, que se basan en los modelos cualitativos, perdón, que se basan en cualidades, es decir, se basan en una probabilidad o en una frecuencia no numérica, es decir, puede ocurrir con mucha frecuencia, con poca frecuencia, nunca, casi nunca, es un modelo bastante subjetivo y tiene que ver con mucha experiencia y mucho juicio de expertos. Normalmente se lo representa con un modelo de matrices, en donde en un eje se representa el nivel de la consecuencia y en otro eje el nivel de la probabilidad. Y hay modelos mucho más rigurosos, que son más exactos, que son los modelos cuantitativos, que generan números en las probabilidades y en las consecuencias. Básicamente, en las consecuencias es dinero, pérdida económica, y en la probabilidad una frecuencia de eventos por año. Entonces, esas son las unidades que se maneja en un modelo probabilístico o cuantitativo. Y existen ciertos modelos híbridos que mezclan un poco de probabilidades de falla genéricas con índices, y estos índices tienen mucho que ver también con la experiencia de los operadores y de otras empresas que tienen pues sistemas similares. Entonces, eso se llama un método indexado, donde se va dando calificaciones a ciertos índices. Este es un ejemplo de una matriz donde se plasma el nivel de riesgo. En el eje Y tenemos la probabilidad de falla y en el eje X la consecuencia de falla, aunque también puede ser al revés, eso se usa indistintamente. Y se da categorías y niveles de riesgo de acuerdo al cruce entre la probabilidad y la consecuencia. Cuando son empresas maduras que ya tienen años en el mercado y tienen años de experiencia en la operación de la planta, normalmente ya tienen establecido una matriz de riesgo. Entonces, esta matriz de riesgo la elaboran ciertos expertos donde consideran
cuál es el nivel de riesgo aceptable por la empresa y cuáles son las medidas que se deben tomar si es que es un riesgo bajo, si es que hay un riesgo medio y si es que hay un riesgo alto. Entonces, el modelo la metodología RDI se puede adaptar a esa matriz general de riesgo de la empresa o puede plantear una nueva en el caso de que la empresa no tenga una matriz empresarial de riesgo, de gestión de riesgo general. Ahora, vamos por la probabilidad de falla. Ya hemos hablado de que el riesgo es básicamente un producto de la probabilidad de falla por la consecuencia. Entonces, ¿qué es la probabilidad de falla? La probabilidad de falla o la probabilidad de ocurrencia de una consecuencia específica por la pérdida de un fluido. Y esta pérdida de un fluido está determinado por un mecanismo de daño. Entonces hay varios mecanismos de daño, que puede ser pérdida de metal por corrosión, puede ser por una fisura, puede ser por un pitting, un orificio. Existen varios mecanismos de daño y la probabilidad de falla es el producto de la probabilidad de cada mecanismo de daño posible en un equipo. Es decir, un equipo puede tener varios mecanismos de daño y se hace un cálculo o una estimación de la probabilidad que tiene cada uno de cada mecanismo de daño para obtener una probabilidad total. Y aquí hay unos ejemplos de probabilidad de forma cualitativa, ¿sí? Una probabilidad baja, media, alta, o también puede decir una probabilidad muy frecuente, poco frecuente, casi nunca, etc. Ese es un nivel cualitativo de una probabilidad o una frecuencia. Y a la derecha tenemos una probabilidad ya numérica, en este caso una frecuencia. Tenemos que se da acá tenemos, lo podemos decir, una frecuencia de falla anual de 0,0001 eventos por año. Eso es una frecuencia muy baja. Y una frecuencia alta sería de 0,1, que vendría a ser, o vendría a equivaler al 10%, ¿sí? Al 10% de probabilidad. Una frecuencia de 0,1 eventos al año. Ahora, hablando de las consecuencias, ¿qué es la consecuencia? Pues es el impacto que tendría el equipo ante una potencial pérdida de contención de fluido. Es decir, ¿qué va a ocurrir si es que existe una falla y existe un derrame del fluido, una fuga de fluido? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Básicamente se analizan tres áreas de consecuencia. El impacto en la salud y seguridad en personas, que es lo más importante. Luego está el impacto al medio ambiente y luego viene el impacto económico. Aunque finalmente todo se traduce en dinero, ¿sí? Todo se traduce, las tres áreas se traducen a dinero. Para poder cuantificar, siempre se tiene que cuantificar la consecuencia, se separan en estas tres áreas y se analiza por separado hasta tener una consecuencia final, total. Y las consecuencias de falla normalmente toman en cuenta eventos inflamables, cuando, por ejemplo, en sistemas de gas, o derrames tóxicos cuando son fluidos tóxicos que causan mucho daño a las personas, derrame de otro tipo de fluidos que puede ser combustibles, puede ser hidrocarburos o derivados, agua,
agua de reinyección, etcétera. Puede ser también, bueno, se analizan obviamente las consecuencias medioambientales, las consecuencias de interrupción del negocio, es decir, lo que me cuesta parar la producción por la falla de un determinado equipo, y el impacto o el costo de reparación de ese equipo y de reparación de equipos anexos o aledaños que fueron también, de alguna manera afectados por el daño de un equipo específico. Bueno, como referencias, tenemos algunas referencias en el tema de inspección basada en riesgo. Las más utilizadas, sobre todo en el sector oil and gas, en hidrocarburos, es la API 580, que es básicamente un estándar que nos da unos lineamientos para gestionar el riesgo, y también un documento bastante similar que tiene bastantes similitudes de la ASME, la PCC3, que es de Inspection Planning Using Risk-Based Methods. Entonces, estos dos estándares o prácticas recomendadas, más bien, porque son prácticas recomendadas, suelen ser las más utilizadas para gestionar el riesgo en el tema de oil and gas. Existe otros documentos. El Purple Book, bastante utilizado en Europa, es uno de los referentes también en cuanto a la gestión de riesgo en plantas industriales. Y hablando del modelo cuantitativo, para que tengan una idea ya finalmente de cómo se expresa el riesgo, ahí tenemos que el riesgo, lo que habíamos hablado, la probabilidad de falla por una consecuencia específica, y en modelos cuantitativos nosotros podemos obtener, aplicando una metodología específica, podemos obtener ya la probabilidad de falla en frecuencia. Ahí tenemos 1 por 10 a la menos 5 eventos por año, y le multiplicamos por una consecuencia final, que sería 10 millones de dólares, o sí, 10 millones de dólares como consecuencia. Y el producto finalmente nos da el riesgo. Por ejemplo, el riesgo en un mecanismo específico. En este caso, riesgo de fuego son $100 por año. ¿Sí? Eso es el riesgo que tiene un equipo específico para un daño o un mecanismo de daño específico. ¿Sí? $100 al año. Entonces, esto es finalmente el valor del riesgo que nos arroja un modelo cuantitativo. Ok, ahora, ¿cómo obtenemos esa información? Entonces, normalmente, en los modelos cuantitativos, y específicamente la metodología más utilizada en RBI es la metodología API 581, donde se explica paso a paso cómo hacer el cálculo tanto de la consecuencia como de la probabilidad de falla. Necesitamos bastante información. Entonces, parte de la información vienen de distintas fuentes. Pueden venir de bases de datos ya establecidas, pueden venir de documentos impresos físicamente, que no se han almacenado de forma digital. Puede venir de archivos, de archivos individuales, de inspectores, ¿sí? Que los inspectores hayan hecho informes o inspecciones y los hayan almacenado en su computadora personal o en el servidor. Pueden venir de dispositivos móviles, ¿sí? También. Entonces, toda esta información se necesita centralizar y se necesita tener centralizada para poder
ejecutar de una forma eficaz una evaluación de riesgo. Y parte de la información que se necesita para llevar a cabo un modelo de riesgos cuantitativo como es la API 581, es la información básica de los equipos, pero necesitamos tener la capacidad de centralizar la mayor cantidad de información posible y lo mínimo necesario es tener PNIDs, condiciones de operación de los equipos, un listado de los equipos, el tipo de equipos, los datasheets, los registros de las inspecciones realizadas anteriormente, un histórico de fallas si es que hay, los sistemas de seguridad, es decir, sistema contra incendios, etcétera, los cubetos. Se necesita también saber la densidad del personal dentro de las facilidades para saber a cuánta gente o a cuánto personal puede afectar un evento específico. Necesitamos también saber y determinar los costos por interrupción del negocio. Tenemos que tener la información de recubrimientos y aislamientos, dónde se tiene recubrimientos, dónde se tiene aislamientos, qué tipo de recubrimientos y aislamientos se tiene, los costos para reemplazo de equipos que son estimados, se tiene que estimar cuánto me costaría reemplazar un equipo y se debe estimar también el costo de remediación ambiental, incluyendo ya las multas, incluyendo la remediación en sí. Y todos estos datos me va a permitir generar valores bastante precisos de riesgo relativo. Es decir, no va a ser un riesgo real, va a ser un riesgo relativo que vamos a comparar con el riesgo del resto de equipos, pero con esta información podemos trazar ya una línea base y a partir de esa línea base generar un primer nivel de riesgo de los equipos y a partir de ahí empezar a generar el plan de inspección, de tal forma que me permita ese plan de inspección reducir el riesgo. Mientras menos inspecciones tengamos, la incertidumbre es mayor. Y si es que la incertidumbre es mayor, el riesgo va a ser mayor. Entonces, una de las formas para disminuir el riesgo es disminuir la incertidumbre. La forma de disminuir el riesgo es ejecutando un plan de inspección, pero focalizado en los equipos que tienen más alto riesgo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a ver unos pasos rápidos de cómo es de forma general un proceso de evaluación de riesgo. Entonces, recolectar la información, eso lo acabamos de ver, eso es el primer paso. El primer paso antes de hacer una evaluación de riesgo es recolectar la información. Y obviamente va a ser mucho más fácil la implementación de un sistema RBI en una empresa que ya empieza a centralizar la información y a recopilar de estas distintas fuentes. O también se puede contratar una empresa que haga esto, pero lo mejor es ya empezar desde antes, tener un plan para identificar los puntos donde se tiene información y empezar ya a centralizar, empezar a cargar en una matriz, empezar ya a tener en una base de datos o en un sistema toda la información necesaria para hacer una evaluación. Y luego, algo muy importante es identificar los mecanismos de daño y las susceptibilidades, es decir, qué tan susceptible es un equipo a cierto mecanismo de daño. Y las tasas de corrosión. Esto es muy importante tener identificado y normalmente
esta tarea lo hace un especialista en corrosión. Para poder hacer la identificación de mecanismos de daño, nos sirve identificar los lazos de corrosión. Entonces, estos lazos de corrosión se identifican como zonas del sistema o sistemas completos que tienen condiciones de operación similares, es decir, las que manejan un mismo fluido, que manejan materiales similares, que manejan presiones o temperaturas similares, ¿sí? Entonces, esto se va identificando normalmente en un PNID, ¿sí? Para ubicar un lazo de corrosión. Entonces, ustedes pueden ver que están dibujados los sistemas en colores y cada color quiere decir un lazo de corrosión, es decir, que esa sección de mi proceso va a tener mecanismos de daño similares porque tienen características similares. Entonces vamos a hacer el cálculo de la probabilidad de falla de un lazo de corrosión específico y vamos a calcular también un volumen, un grupo de inventario que se llama, que es cuánto volumen se derramaría o se fugaría en el caso de que falle algún equipo de ese lazo de corrosión. Ahora, dentro del lazo de corrosión pueden haber varios equipos, ¿sí? Como estamos viendo, existen por ahí unos recipientes a presión y existe también tubería. Esos son dos equipos diferentes. Pero que están sometidos o tienen una probabilidad de fallar bajo los mismos mecanismos de daño. Entonces, finalmente, estos lazos de corrosión los vamos a ir tabulando, ¿sí? Y vamos a determinar que el lazo de corrosión 1, por corrosión interna, puede tener un mecanismo de daño específico por ácido sulfúrico, o va a tener una afectación en el piso de un tanque. En la parte externa está solamente susceptible a corrosión atmosférica, etc. Entonces, vamos a definir los mecanismos de daño para cada lazo de corrosión. Una vez identificados los mecanismos de daño, debemos ya empezar a calcular o a estimar la probabilidad que ocurra una falla por cada mecanismo de daño. Es decir, si yo tengo un mecanismo de daño de corrosión generalizada, ¿cuál es la probabilidad que existe de que mi componente, o en este caso mi equipo, falle por corrosión generalizada? ¿Sí? Y también se debe determinar el modo de falla. Entonces, el modo de falla va a ser el tipo de falla que va a tener, si es que es un orificio o si es que, y el tamaño también del orificio, si es que es un pitting, un orificio muy pequeño, o si es que es susceptible a tener un orificio grande, o si es que es una ruptura, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular la probabilidad de falla de un mecanismo específico, que puede ser corrosión localizada, y voy a estimar que esa corrosión localizada me va a generar un orificio pequeño. Normalmente, este tipo de dato de qué es un orificio pequeño o qué es un orificio grande ya está definido. La API 581 ya define con rangos de dimensión para que se estandarice, pero si no se utiliza esta metodología, se puede definir los distintos tipos de modos de falla. Y una vez ya determinada la probabilidad
de FASA, es necesario identificar los escenarios creíbles de consecuencias. Es decir, ¿cuál es la consecuencia que efectivamente se puede dar si es que un equipo falla? ¿Sí? Y esto normalmente lo definen personas, un grupo, no solamente una persona, lo define un grupo, las personas que más tienen experiencia en campo, que más conocen los equipos, más un experto en tema de medio ambiente, en tema de operaciones, en gestión de riesgos, etcétera. Entonces, todo esto tiene que estar consensuado en un grupo multidisciplinario. Una vez que tenemos la probabilidad de falla y la consecuencia de falla, ya se puede determinar el riesgo. Ahora, normalmente el proceso de cálculo es bastante largo y en una facilidad, por ejemplo, una facilidad petrolera o una refinería, se pueden tener tranquilamente 200 equipos, 500 equipos en facilidades grandes. Entonces, este proceso de cálculo normalmente se lo ejecuta con un software, pero lo más importante es saber qué hacer con los resultados y saber qué datos yo ingreso para que me haga el cálculo. Entonces, básicamente, una vez que se genera ya el resultado del riesgo, obtenemos, esto es un producto, esto es el producto del cálculo de riesgo. Ahí ustedes pueden ver distintos equipos con un riesgo financiero y un riesgo de área. Bueno, estos resultados son específicos de la aplicación de la metodología API 581, que nos da dos resultados en el tema financiero y en el tema de área, es decir, daño medioambiental y daño económico, o impacto medioambiental e impacto económico. Entonces, ahí podemos ver los distintos niveles de riesgo que tiene cada equipo y cada componente de ese equipo. Y podemos ya tener el ranking del riesgo en estos equipos. Pero bueno, ya tengo el riesgo y ¿ahora qué? Ahora sí, ¿qué hago con el riesgo, con esos resultados? Pues una vez que ya está rankeado los equipos en niveles de riesgo, yo genero un plan de inspecciones. Entonces, este plan de inspecciones debe contener una técnica, ¿sí? Una técnica si es que voy a hacer una inspección visual o de ultrasonido, de radiografía, tintas, o voy a hacer algún derivado de una técnica de ultrasonido, etcétera. Tengo que poner en cada tarea del plan de inspecciones la técnica. Tengo que poner también la frecuencia. Y esto es algo muy importante porque el RBI lo que me hace es poder variar el ciclo o el periodo de frecuencia de las inspecciones y mejorar u optimizar el plan de inspecciones que si solo utilizaríamos las normas de inspección API que comúnmente se utilizan, la 510 en el caso de recipientes a presión, la 653 en caso de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, o la 570 en el caso de tuberías. Entonces, ahí me da el criterio de que debo hacer la siguiente inspección a la mitad de la vida remanente. Pero el RBI me permite modificar esa frecuencia de inspección y me permite o disminuir el tiempo en el caso de que tengan un riesgo alto o aumentar el plazo, el periodo de inspección en el caso de que presente un riesgo muy bajo. Entonces, el RBI me permite variar esos periodos de frecuencia y
me permite tomar las decisiones de una manera más adecuada. También debo poner el porcentaje de inspección, es decir, qué porcentaje de todo el equipo voy a inspeccionar. Por ejemplo, si solo voy a inspeccionar el fondo de un tanque, y qué porcentaje del fondo de tanque necesito inspeccionar. En casos críticos, el 100%, con algún método de barrido de ultrasonido más avanzado, o si no, solamente medición de espesores por puntos, etc. Voy a definir también los CMLs, que son los Condition Monitoring Locations, son los puntos de inspección, ¿sí? En este plan de inspecciones debo colocar cuáles son los puntos de inspección para hacer seguimiento en los mismos puntos y ver las tasas de corrosión de forma adecuada. Y debo poner los criterios de aceptación, es decir, ahí puse un ejemplo, la 510 o la 579 en el caso de ya encontrar zonas de corrosión y determinar si es necesario hacer ya una reparación o todavía no es necesario hacer una reparación, y eso va a influir en la probabilidad de falla de acuerdo a mi modelo. Debo poner también el mecanismo de daño, si es que es pérdida de espesor, adelgazamiento por corrosión generalizada, localizada, stress corrosion cracking, o CUI, que es corrosión debajo de aislamientos, etc. Y el nivel del personal especializado, es decir, ¿qué preparación debe tener esa persona que ejecuta la técnica? Si es que debe tener la certificación en una técnica específica, nivel 2 de ultrasonido, por ejemplo, yo ya debería poner en el plan de inspecciones para estimar costos y asegurarme que todas las inspecciones sean las adecuadas. Y finalmente, una vez que ya tengo el plan de inspecciones, ya puedo planificar de aquí en los siguientes años todas las tareas, y ya puedo hacer costos, y a medida que se vayan ejecutando las inspecciones, se tiene que realimentar esas inspecciones en el modelo y hacer una reevaluación del riesgo. Normalmente esto se puede generar cada 6 meses o cada año, y de acuerdo a esta reevaluación del riesgo se pueden ir modificando los planes de inspección para poder ajustar un presupuesto. Entonces, antes de elaborar el presupuesto de inspecciones para el año siguiente, se ajusta el modelo de riesgo, se incluye la nueva información de las inspecciones que se han ejecutado, se ven las diferencias, si es que hay diferencias o no, y si es que hace falta ajustar ese plan de inspecciones. Acá, pues, esto es un ciclo continuo, ¿sí? Que se hace cada 6 meses o cada año, que se va realimentando año a año, cada cierto periodo de tiempo. Entonces, bueno, por mí, si es que tienen preguntas, Marco, creo que podemos continuar con preguntas si es que las hay. Seguramente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Daniel. Excelente explicación y presentación de lo que es el RBI y sus beneficios al ser aplicados en una planta industrial. Definitivamente con esta presentación, por lo menos, y ya hablo personalmente, que me queda mucho más claro el papel que juegan los ensayos no destructivos y las inspecciones dentro de lo que es para mí un sistema mucho más grande, ¿no? Un sistema que depende de múltiples variables que al final lo que buscan es garantizar la continuidad operativa de una industria, y en este caso, y tengo esa pregunta, si tomo el atrevimiento de hacer la primera consulta, es entender un poquito
a ver si tienes esa estimación de cuánto puede representar en ahorro, en gastos de mantenimiento para una organización que sea dueña de activos al aplicar un RBI. ¿Qué tanto puede ahorrar al hacerlo versus no hacerlo? ¿Tienes alguna estimación al respecto? Sí, bueno, hay ciertos papers donde se ha hecho una estimación. El RBI es una metodología probada desde hace ya varios años y más o menos se estima que puede ahorrar una implementación de forma correcta entre 10 a 20% de los costos de mantenimiento, ¿sí? Pero lo importante es ajustar el modelo de forma frecuente. Es decir, a medida que se van realizando las inspecciones, se debe alimentar el modelo para ajustar un poco la vela y ver si están siendo efectivas las medidas de mitigación, porque no olvidemos que en un principio, cuando recién se implementa un RBI, normalmente no hay muchos datos, no hay mucha información. Entonces, la primera evaluación se llama línea base. Es una evaluación que no tiene muchos datos, mucha información, ¿sí? Y a partir de ahí se empiezan a ejecutar ciertas inspecciones y se empieza a realizar ciertas tareas. Y al final del año se tiene que reevaluar el riesgo y ver si efectivamente fueron eficaces esas tareas para reducir el riesgo y si no, ir corrigiendo las tareas. Entonces, normalmente se empiezan a ver ya beneficios después de unos 3 años de haberlo implementado, pero se estima más o menos que hasta el 20% de ahorros en ahorros de mantenimiento se puede evitar. Excelente, Daniel. Muchas gracias por tu respuesta. Definitivamente es una herramienta entonces bastante poderosa para los organismos y empresas pues, que tengan este tipo de activos que están, digamos, sujetos a mecanismos de falla, entre otras cosas. Y bueno, definitivamente gracias por la explicación. Aquí tenemos una consulta de Rosdely Quiroz. Indica que en caso de no contar con la información de cupones de corrosión, la información por mapeo de espesores es adecuada. Me imagino que esto va de la mano con cómo en un sistema durante la aplicación del RBI vimos que efectivamente hay que alimentar de datos obtenidos mediante las inspecciones, ¿correcto? Y para eso hay diferentes métodos y técnicas. Por ahí mencionaste, por lo menos en los casos de tanques, está el ultrasonido, pero también, por ejemplo, está el MFL para hacer el mapeo del fondo del tanque. En fin, hay una serie de métodos, técnicas que te pueden dar la misma información, unas con, digamos, mayor confiabilidad que otras, y obviamente dependiendo de múltiples factores, en algunos casos una será más adecuada que otra, a pesar de que te dé la misma información. Entonces, creo que va de la mano con eso. En este caso, con cupones de corrosión versus el monitoreo de espesores con ultrasonido, es válido. ¿Se puede utilizar esa información de la misma manera o qué se recomienda? Sí, bueno, la metodología API 581 toma muy en cuenta el nivel de las inspecciones, el nivel de confiabilidad y el nivel de precisión de una técnica específica. Entonces, los cupones de corrosión, no olvidemos que no nos da la tasa de corrosión real, sino nos da una idea de qué tan corrosivo es el fluido. Pero una forma de saber la tasa de corrosión real, de pérdida de espesor en un equipo, es la medición de espesores cada cierto tiempo. Es decir, es mucho más preciso y el modelo API 581 da un mejor puntaje
a medición de espesores que al dato por cupones de corrosión. Sin embargo, es válido. Tienen diferente nivel de confiabilidad del dato, pero mientras más preciso es la técnica, la incertidumbre es menor, ¿sí? Entonces, evidentemente ahí juega un papel el tipo de técnica que es utilizado para saber la tasa de corrosión. Perfecto, muchísimas gracias. También hace esta consulta, ¿no? ¿En qué momento de la vida útil de un activo es conveniente iniciar con la implementación de RBI? Esto pensando en los datos requeridos para aplicar esta metodología, es decir, los mecanismos de daños, inspecciones, entre otros parámetros. Ok, bueno, lo ideal es pues cuando inicia la planta, o sea, ahí cuando arranca una planta, la operación de una planta se tiene la información fresca. Normalmente se entregan los dosieres de calidad y la información de los equipos está fresca y se puede empezar a centralizar información de manera adecuada. Como experiencia, aquí en el Ecuador he tenido y he participado en la implementación de RBIs o en la ejecución de los análisis de riesgo en plantas con bastantes años de operación y plantas con apenas 4 años de operación. Obviamente la línea base en las plantas nuevas es mucho más fácil de hacer porque hay menos información, ¿sí? Y es más fácil de corregir a futuro. Pero lo ideal es arrancar el plan RBI o la línea base unos 2 o 3 años después de la operación. Eso sería ideal. Sin embargo, okay, se lo puede hacer en cualquier momento de la operación. Perfecto, perfecto. Ok, ¿alguien más tiene consultas? Las pueden indicar en el chat, por favor. Cualquier duda que tengan, pueden realizarla en el chat en este momento y las vamos a aclarar. A ver, un segundo. Sí, tenemos otra. ¿Cómo se gestionan los diferimientos de las inspecciones? ¿Cómo se refleja y cómo afecta la evaluación? Entiendo, aquí se refiere a cuando se deja de hacer la inspección o ejecutar adecuadamente el plan de inspección, ¿cómo se gestiona, se debería gestionar eso? ¿Y cómo se refleja durante la evaluación del RBI? Bueno, básicamente se debería tomar en cuenta se podría tomar en cuenta la mitad de la vida útil y a partir de ahí aumentar o disminuir. Eso es un poco, depende un poco de la experiencia de la persona que esté ejecutando el RBI. En este caso, ahí debería haber la participación de inspectores, ¿sí? Que recomienden una técnica u otra y la frecuencia que se la debe hacer. No se olviden que la metodología de cálculo del RBI se puede automatizar bastante fácilmente, pero hay cierta información que ya depende del criterio de un experto al momento de recomendar la frecuencia de inspección. Pero claro, va a depender bastante de la experiencia, pero un punto de partida va a ser siempre la mitad de la vida útil, remanente. Perdón, la mitad de la vida remanente. Eso es un punto de partida para saber si es que estoy disminuyendo o estoy aumentando, ¿sí? Y voy a disminuir o aumentar dependiendo del nivel de riesgo. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta. La identificación del mecanismo de daño y su respectiva medida correctiva significa que debe haber un personal especialista en corrosión
en una refinería también debe cumplirse. ¿Qué pasa si la administración no ha considerado este personal? No basta con contratar a una empresa, ya que el que administra la empresa debe conocer de corrosión. Sí, bueno, aquí hay muchas formas de gestionar esto y de administrar. Eh, Idealmente, bueno, eso se tiene que hacer un estudio de costo-beneficio, ¿no? Pero eh, normalmente antes las empresas tenían todo tipo de especialistas y tendían a tener mucho personal capacitado y muchos especialistas que hacen de todo, ¿sí? Eh, a medida que han disminuido los ingresos en el sector petrolero, las empresas tratan de ahorrarse un poco los costos y empiezan a suprimir ciertos especialistas que en su concepción no se necesita todo el tiempo. Entonces lo pueden reemplazar con una empresa que venga, analiza el proceso, pero siempre tiene que haber una transferencia de conocimiento al área técnica. Es decir, eh, como bien dicen, no solo basta en contratar una empresa y que haga la gestión siempre, sino que esta empresa que haga la evaluación de riesgo y se la puede contratar todos los años para que haga una reevaluación, debe transferir cierto conocimiento para que administre la información adecuada para que se alimente nuevamente el modelo. Entonces, no queda solamente en contratar la empresa. La empresa debe transferir el conocimiento y debe asignar ciertas tareas al personal interno para que sea fructífero y sea efectivo la reevaluación de riesgo después de un año, ¿sí? Entonces, sí, necesariamente tiene que haber gente con conocimiento, ¿sí? Eso es un hecho. No, no necesariamente especialistas certificados con API 571 en mecanismos de daño, pero sí con conocimiento básico de temas de corrosión y temas de inspección. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Tenemos otra consulta. Bueno, hemos recibido, y esto es de alguna manera un reflejo de que el contenido que has expuesto el día de hoy es muy interesante, es muy completo, porque, bueno, ha despertado el interés de muchas personas. Por un respeto al tiempo de todos, lo que vamos a hacer es que voy a hacer unas 5 preguntas más, ¿ok? El resto de preguntas yo se las voy a enviar por correo a Daniel para generar las respuestas respectivas y generar un documento que será compartido con todos ustedes, los participantes del webinar. De esa manera no nos extendemos tanto y podemos responder a todas las consultas. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Sí, 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 estoy de acuerdo. Ok, entonces vamos a hacer 5 preguntas más para poder concluir el webinar del día de hoy. ¿En qué parte del código de API 510 nos mencionan los criterios de aceptación en RBI? Bueno, en la 510, 570 y 653 existe una parte que dice cálculo de la frecuencia de inspección, ¿sí? Y en esos tres documentos dice claramente que si es que se hace un estudio de riesgo, eso puede variar. La frecuencia que recomienda ese documento puede variar en el caso de que se haga un RBI. Entonces, pues esos dicen, haga la frecuencia de inspección, se calcula con esta fórmula, y después habla de un capítulo bien pequeño que dice aplicación o implementación del RBI, y ahí explica que si es que se hace un análisis de riesgo, la frecuencia de inspección se la tiene que hacer de acuerdo a los resultados del estudio de riesgo. Sí, y eso está en la parte de frecuencia, del cálculo de frecuencia. Este tipo de
No sé si perdí yo la conexión. Ya. Marco, ahí te escucho. O Daniel. Ahí te escucho. ¿Aló, aló? Sí, ahí te escucho, Marco. Ok, perdón, disculpen, perdí conexión por unos minutos. Ok, voy con la siguiente consulta. Este tipo de plan es aplicable para máquinas que sufren por desgaste mecánico, como pistones neumáticos. Ya. Ok, sí. De hecho, la, las, el modelo de decisión basado en riesgo se lo puede aplicar a cualquier tipo de maquinaria. Sin embargo, la metodología API 581 solamente es aplicable a equipos estáticos y equipos, carcasas de bombas, por ejemplo, pero solamente a la carcasa que está sometido a presión, ¿sí? Eh, Intercambiadores de calor también a la parte que está sometida a presión. Entonces, no contempla maquinaria rotativa, pero otro tipo de modelos, de hecho, la confiabilidad, el cálculo de confiabilidad es simplemente el inverso de la probabilidad de falla. Por lo tanto, cuando se estima la confiabilidad en equipo rotativo y se estima una consecuencia de falla de ese equipo, se tiene el riesgo. Entonces, evidentemente, cambia la forma de cálculo, es decir, cambia el modelo de riesgo, pero el modelo de decisión es exactamente el mismo. Es priorizar, es hacer un ranking de los equipos en función del riesgo y tomar decisiones en función del riesgo. En el caso de la metodología API 581, no se toman en cuenta los equipos con mecanismos móviles. Perfecto. Ok, dos preguntas más. En el caso de tanques, ¿qué variante usaste para determinar la afectación ambiental por el techo en el estudio que realizaste? Perdón, no te escuché bien. Ok, Se repito, entrecortó la... no te preocupes. En el caso de tanques, ¿qué variante usaste para determinar la afectación ambiental por el techo? Ok, no tengo claro a qué se refiere con variante, pero me imagino el mecanismo de daño externamente, corrosión externa es corrosión atmosférica. En el caso para techo, la parte externa. Y la parte interna, pues obviamente es corrosión, la parte interna es corrosión, bueno, dependiendo del tipo de fluido, pero en el caso de que contiene H2S, o solamente si es que son, si es que utiliza gas blanketing, si es que utiliza, depende del fluido en realidad, pero normalmente
de acuerdo al tipo de fluido, se escoge el mecanismo de daño preciso de acuerdo a la API 571. La API 571 ya da específicamente el mecanismo de daño que se escoge de acuerdo al tipo de fluido, si es que es amargo, si es que tiene un alto contenido de sal, si es que tiene alto contenido de humedad, si es que no tiene humedad, etcétera. Pero pues los mecanismos de daño se los tienen que escoger de acuerdo a la API 571. Y la ASME PCC3 también da una buena referencia para escoger el mecanismo de daño de acuerdo al tipo de componente, de acuerdo al material y de acuerdo al fluido. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a concluir la sección de preguntas. Luego colocaremos las respuestas en la página web. No las enviaremos. Davis les indicará a todos el link correspondiente para que puedan acceder y tener... Y bueno, finalmente agradecerte, Daniel, por excelente exposición, un contenido muy completo. Se evidencia el dominio que tienes sobre el tema. Y bueno, creo que ha sido una información y un webinar muy provechoso para todos los participantes. En nombre de Testec, agradecemos a Daniel y a Mequinova por esta presentación. Y bueno, antes de finalizar, quisiera nuestro programa Editing House, ya que próximamente, y me corrige si no es así, Daniel, vamos a generar otros webinars relacionados a este tema con información complementaria a la de hoy. Sí, efectivamente. Bueno, Mequinova tiene desarrollado una aplicación para hacer el cálculo de RBI y también para hacer evaluación de defectos, tanto con 579, con API 579, como con ASME B31G para ductos de transporte. Entonces, sí, se está planificando un webinar para la presentación de estas herramientas de cálculo, bueno, que son, estamos tratando de que las herramientas sean más accesibles a las empresas y a los ingenieros de forma individual, bajando un poco los costos y para que sea más accesible el uso de estas herramientas. Entonces, sí se está planificando hacer un webinar, pues ya espero el próximo mes hagamos un webinar específico de estas herramientas para complementar el tema de inspección, de evaluación de defectos y también de evaluación del riesgo. Así es. Entonces, bueno, los invito a todos ustedes, los que participaron el día de hoy, igual, si pueden extender esta información a sus colegas, que se registren en el programa Editing House. Ahí están en el chat los links de acceso y de registro. De todas maneras, este webinar va a ser cargado en la página web para posterior visualización. Solo deben registrarse y bueno, finalmente agradecerles a todos por su tiempo. Invitarlos nuevamente a que compartan esta información y bueno, notificarles que ya somos más de 1000 suscriptores, apoyo de todos, y esperamos que seguir creciendo. Así que antes de que se me olvide, vamos a hacer un sorteo próximamente para todos los miembros de Editing House, ¿ok? En el cual vamos a sortear un webinar desarrollado por ASNT, valorado en $100. Van a ser 2 ganadores de ese sorteo. Así que, bueno, si no están registrados, este es el momento de formación. Son webinars muy profesionales, muy completos, que ustedes incluso van a poder
seleccionar de webinars diferentes. Entonces, ahí ustedes, si el que sea beneficiario, va a poder seleccionar de esa lista de webinars el contenido que más se ajuste a sus necesidades. Sin más que agregar, le agradezco a todos su tiempo, su interés en esta información. Daniel y a Mequinova por tan profesional y completo contenido. Y bueno, por último, en nombre de Testec Ecuador y del grupo Testec, yo, Marco Monserrate, me despido de todos ustedes y les agradezco por su tiempo. Nos vemos en el próximo webinar y que tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Marco, y al grupo Testec por la oportunidad. Así que gracias a todos también. Gracias, gracias. Hasta luego.